En el tópico 1, módulo 2, nos centraremos en los conceptos fundamentales de resistencia eléctrica y circuitos eléctricos. La restricción al paso de los electrones depende del tipo de material, número de electrones libres y del número de átomos que pueden adoptar dichos electrones. Esta propiedad de los materiales se denomina resistencia eléctrica y su unidad de medida es el ohmio. Por otro lado, la magnitud de la corriente depende de la magnitud de voltaje aplicado y de la restricción que la carga le ofrezca al paso de los electrones. Los electrones fluyen desde el punto de menor potencial hasta el punto de mayor potencial, formando lo que se conoce como un circuito eléctrico. Por ende, un circuito eléctrico es el trayecto o ruta de una corriente eléctrica, compuesto por conductores y dispositivos. Si fluye siempre en el mismo sentido, se denomina corriente continua, y corriente alterna si fluye alternativamente en uno u otro sentido. En relación a la configuración de los circuitos, es decir, sus conexiones, influyen para obtener la resistencia total del mismo. En algunos casos están en serie y en otros en paralelo, y en su mayoría en serie paralelo. Esta sería la representación gráfica o símbolo de la resistencia eléctrica, y en esta diagramación podemos observar la representación en un circuito de las distintas resistencias, en la carga, en el conductor e interna en la fuente. Circuito en serie. Si la corriente fluye por todas las resistencias, el circuito se denomina serie, y la resistencia total corresponde a la suma de todas las resistencias, y el circuito eléctrico equivalente es como si existiera una sola resistencia con el mismo valor. Si la corriente se divide en puntos llamados nodos y parte fluye a las resistencias, el circuito se denomina paralelo y la resistencia total es la suma del inverso de cada una de ellas y su circuito eléctrico equivalente es como si fuera una sola resistencia. Circuito serie paralelo viene siendo la combinación de ambas configuraciones o conexiones. Del circuito con paralelo se obtiene el equivalente sin paralelo, del cual se obtiene un circuito serie y con ello el equivalente final. En función de la resistencia que ofrezca el material se pueden clasificar en conductor, de baja resistencia al paso de la corriente eléctrica, electrones de última capa fácilmente extraídos como el cobre, el oro, la plata y otros, aislante, de alta resistencia al paso de la corriente eléctrica, electrones de la última capa muy difícil de extraer como el vidrio, el aire seco, el agua pura, la porcelana, etc. Semiconductor de resistencia media al paso de la corriente eléctrica, electrones de la última capa extraídos con dificultad como el germanio, el silicio, otros. El trabajo producido por el paso de la energía en la carga o equipo conectado al circuito eléctrico se denomina potencia eléctrica. Los tipos de cargas pueden ser industriales o domésticos, entre estos, por ejemplo, un calentador de agua, bombillos, otros. Al circular la corriente, los electrones que la componen colisionan con los átomos del conductor y ceden energía, que aparece en la forma de calor. La cantidad de energía desprendida en un circuito se mide en julios. La potencia consumida se mide en vatio, y un vatio equivale a un julio por segundo. La relación matemática que explica la corriente I, producida en un material de resistencia R, al aplicarle una diferencia de potencial V, es la denominada ley de Ohm. Un cortocircuito se refiere al paso excesivo de electrones a través de una fuente de energía y su carga. En un cortocircuito, si el elemento más débil es el conductor, este se calentará hasta fundirse, y si el elemento más débil es la batería, esta se calentará hasta destruirse. La energía que se pierde en cada choque y que se manifiesta en forma de calor se denomina pérdidas eléctricas y su unidad de medida es el vatio o watt. Sobre la norma NFPA 70 o por sus siglas en inglés National Fire Protective Association, reconocida mundialmente, establece los requerimientos técnicos y legales que deben cumplir los diseñadores, calculistas, instaladores y mantenedores de sistemas eléctricos de baja tensión. Igualmente sirve de base como referencia a los diversos países que emiten sus regulaciones, por lo cual se deben conocer tanto la norma internacional como la de cada país. Asimismo, esta norma
Se sirve de regulaciones expuestos en los estándares internacionales conocidos como la ANSI, NEMA y EEE.